Buenas tardes a todos. Esta es la grabación para la clase de reemplazo del día jueves 8 de septiembre, que no pudimos tener la clase. Entonces, vamos a hacer ejercicios de la guía de la unidad 2. Guía de la unidad 1, parte 2. Eso. Quería partir con el ejercicio número 11 porque es el más parecido al de la clase anterior. Y nos sirve un poco como introducción después al final para los siguientes ejercicios y siguiente modo de operar. Hoy vamos a ver modelos de distribución particularmente. Ya la próxima clase veremos eh, los demás contenidos. Pero por lo menos para dejar esta materia un poco ya desarrollada. Entonces, el ejercicio 2.11 nos pregunta, que es de PEP, que dos líneas de producción, una y dos se manufacturan ciertos artículos en pequeña escala. La posición máxima de producción en la línea 1 es 5 artículos por día, mientras que la línea 3 es 3, línea 2 es 3. Y debido a factores en el proceso de producción, el número de artículos realmente producidos en ambas líneas se considera un vector aleatorio x, y, donde x corresponde a la producción en línea 1 y a la producción en línea 2. Y se muestra la tabla de las probabilidades conjuntas de ocurrencias de ambas variables. Esto es como similar a lo que debería estar o debería aparecer en la prueba, o va a aparecer en la prueba. Similar. Cuando son probabilidades conjuntas, lo más fácil es que te lo muestren en tabla. Entonces aquí, solamente para poder, antes del tema, podemos anotar aquí la probabilidad de x. ¿Por qué la probabilidad de x? Porque estáis sumando, estos son no sé, por decirlo así, el x1, el x2, el x3 y así, este el x3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, el x6, por ejemplo. Entonces, la fila de la columna de la x6. Entonces, el de acá, la suma de eso va a ser 0,03. La suma de esto va a ser 0,08. Esto va a ser 0,16 y esto va a ser 0,21. Esto va a ser 0,24 y esto es 0,28. Estos de aquí todos tienen que sumar 1 y el de acá es 0,25, 0,26, 0,25 y 0,24. Lo único que hice fue sumar, bueno, para la probabilidad de x y esto es la probabilidad de y. Para la probabilidad de x sumar por columna, de arriba hacia abajo, y lo y de sumar por fila. Nada más que eso. Entonces, primero me pregunta cuál es la producción diaria esperada de línea 1. Entonces, en la A nos está preguntando cuál es la esperanza de la línea 1, que es x. Entonces, en ese caso, para la línea de x, la probabilidad de x es el valor de este cuadrado de acá multiplicado al valor de aquí más esto de acá, es la sumatoria de esos. Entonces, en la otra fila, otra guía, lo pueden resolver, verlo más dentro del... Bueno, en la guía de la unidad 1, parte 2, están gran parte de las fórmulas. Entonces, yo voy a desarrollar simplemente. Entonces, eso es 0 por 0,03 más 1 por 0,08 más 2 por 0,16 más 3 por 0,21 más 4 por 0,024 más 5 por 0,28. Ok. Y eso tal nos tiene que dar 3,39. Y esa es la esperanza, la cantidad de producida esperada por la línea 1, de 3,39. La segunda nos preguntan el coeficiente de variación de x y el coeficiente de variación de y. Solo para que noten, el coeficiente de variación de una variable va a ser esto, su varianza, debe ser estándar, varianza, no importa. Ya, bueno, voy a confirmar. Bueno, saben, todavía me estoy acostumbrando a ser ayudante y todo el tema, la materia no está del todo fresca, pero esto es lo que se puede. Sí, esta es la desviación estándar. En la desviación estándar, partido en la esperanza de ese factor. Si buscamos el de x, esperanza de x. Bien.
Entonces, para sacar esto, también necesitamos saber que la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza de x. ¿Ya? O también se puede anotar como... La varianza puede ser como al cuadrado también. Bueno, ¿y qué necesitamos? Ahora mismo tenemos que sacar los datos. Me preguntan el de x. Bueno, ya tenemos la esperanza de x. Pero ¿cuál es la fórmula de la varianza? Entonces tenemos que la varianza de x va a ser igual a la esperanza de un x cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. Esta ya la tenemos la esperanza de x, pero no tenemos la esperanza de x cuadrado. Cuando uno se enfrenta a una esperanza de x cuadrado o x cubo o lo que sea, es similar a esto. Si tenéis la esperanza de un g de x, eso va a ser, las sumatorias de todos los datos del recorrido de x, de un g de x por un f de x, por el f de x. En ese caso, esto simplemente se reduce como el 0 al cuadrado por 0.03, va a ser 1 al cuadrado por el 0.08, más un 2 al cuadrado por 0,16, más un 3 al cuadrado por 0,21, más un 4 al cuadrado por 0.24, más el 5 al cuadrado por el 0.28. Y eso de ahí nos termina dando 13,45. Y ahora podemos sacar de nuevo la varianza de x, que va a ser 13,45 menos 3,39 al cuadrado. Y eso nos terminará dando 1,9579. Y esa otra varianza. Entonces, ahora, el coeficiente de variación de x va a ser igual a la raíz de esto, 9579, partido del valor absoluto de la esperanza de x. La esperanza de x ya es positiva, entonces 3,39. Y eso nos va a dar 0,4128. Ya, ese es uno. Luego, es de la coeficiente de variación de y, va a ser, la variación de y partido en la esperanza de y. Y para este caso, digamos, saquemos la esperanza de y. La de y no es tan extensa como la otra. Para este caso va a ser 0 por 0.25 más 1 por 0.26 más 2 por 0.25 más 3 por 0.24. Y eso nos va a dar 1,48. Y luego tenemos la esperanza de y al cuadrado, que el del 0 me lo voy a saltar y el del 1 es 1. Entonces 1 por 0.26, más 2 al cuadrado por 0.25 al cuadrado, más 3 al cuadrado por 0.24. Y esto nos va a dar 3,42. Entonces, la varianza de y va a ser 3,42 menos 1,48 al cuadrado. Y eso nos va a dar 1,2296. Y por ende, la coeficiente de variación de y va a ser igual a la raíz de 1,2296 partido en, y como la esperanza ya está positiva, 1,48 simplemente, y eso nos va a dar 0,7492. 7492, sí. Bueno, si me corrigen. Tengo letra de doctor, entonces. Eso va a ser 1,2296 dividido en 1,48. Sí, 7492. Bien.
Esto que nos dice, también nos preguntan con interpretar. El coeficiente de variación muestra qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos. Entonces, a mayor sea el coeficiente, entonces a mayor coeficiente de variación, tiene que los datos son más heterogéneos. Y a menor coeficiente de variación, los datos son más homogéneos. En ese sentido, el coeficiente de variación de Y es mayor que el de X, en cuyo caso significa que los datos de Y son más heterogéneos que los de X. A pesar de que uno pareciera ya del 25, 26, 25, 24, pareciera que estuvieran más juntos, en la realidad es un poco engañoso. Bien, entonces pasamos al C. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se elaboren más artículos de línea 1 que de línea 2? Entonces el C, que nos preguntan, que es la probabilidad de que de la línea 1 X sean mayores que la de línea 2 Y. En este caso no tiene otra ciencia más que ir sumando los cuadritos. Por ejemplo, esto lo voy a marcar con azul. Entonces lo X mayor es que Y, todo X mayor que Y. Entonces aquí lo X, ¿por qué? Porque el 1 es mayor, este 1 de X es mayor que el 0 de Y. Entonces va a ser básicamente la suma de todos estos. El pulso, buen pulso, buen pulso. Esos. Y luego 2 mayor que 1, entonces va a partir de aquí hasta por acá, hasta el fondo. Y luego del 3 sobre el 2 va a ser el de aquí. Y ya se imaginan lo que va a pasar. El 4 mayor que 3. Y va a estar hasta aquí. Entonces todo lo que está como dentro del cuadro azul hay que sumarlo. Entonces, si nos dicen que tenemos una... Bueno, aquí nos mencionan que vector aleatorio X, Y. Entonces podemos aprovechar esa notación para poder decir, oye, lo voy a anotar como, esto va a ser largo, del 1,0 X mayor que Y más probabilidad del 2,0 más la probabilidad del 5,0 más luego la probabilidad del 2,1, ¿cierto? Más la probabilidad del 3,1 más la probabilidad del 5,1, ¿cierto? Más la probabilidad del 3,2 más probabilidad del 4,2 más la probabilidad del 5,2 más la probabilidad del 4,3 más la probabilidad del 5,3. Ya, y eso lo van a sumar todos. Básicamente sumar lo que dije, todo el recuadro azul que está en la tabla. Y eso nos va a dar que en total hay una probabilidad de un 0,75. O sea que hay un 75% de probabilidad de que en el X la línea 1 ensamble más que la línea 2. Entonces, con el último, el D, nos dice, por una semana laboral de 5 días, determina la probabilidad de que por lo menos en 2 días la línea 1, X, produzca más artículos, más de 3 artículos, y la línea 2 ninguno, o sea, mayor que 3. Y Y igual 0. Entonces en ese caso, como lo noté ahí, en este caso anotarlo así significa Y se mantiene constante en 0 y está buscando mayores que 3. Entonces esto va a ser los últimos 2 de ahí, la suma de esos dos. Entonces eso va a ser 0,16. Ya, solamente por decirlo así, para dejarlo anotado. Entonces, ¿cómo podemos hacer la notación de esto? Podemos definir como E, por ejemplo, que la línea 1 produzca más de 3 y línea 2 y línea 2 produzca 0. Entonces, la probabilidad de E, eso va a ser el 0,16 que vimos recién. ¿Ya? Entonces,
Esto puede tender a confundir un poco. Por ejemplo, se pueden confundir con una de Poisson, porque por una distribución de Poisson dice que es un algo dentro de una unidad de tiempo, de distancia, de cantidades. Entonces, como te dicen una semana laboral, uno puede interpretar de que, es en una semana laboral, esa es mi unidad de tiempo. Pero te preguntan por lo menos 2 días de línea de tiempo. El tema de que Poisson no te permite resolver, bueno, de esa forma lo que nos preguntan aquí, porque Poisson lo que nos dice es que el X se tiene que definir como el número de sucesos en la unidad de esto. Aquí podríamos definirlo como un Z mayor que 2 en los sucesos de Poisson, pero el problema es que Poisson, por ejemplo, Poisson, si nosotros dijéramos Z distribuye Poisson, Poisson nos pide lambda, y lambda es un promedio de ocurrencia. En este caso no tenemos el promedio de ocurrencia de cuánto ocurren estos fallos, y porque es un dato bien preciso. Pero este ejercicio, ¿cómo se resuelve entonces? Es un poco engañoso. Este tendría que resolverse con una distribución binomial. Entonces, nosotros podemos definir z como, claro, es la cantidad de que ocurra el suceso E en una semana laboral de 5 días. Entonces, en este caso z lo podemos definir como mayor que 2 de que ocurre. Entonces z en este caso se va a distribuir de forma binomial, donde nuestra n, que es la cantidad de repeticiones. ¿Por qué? Porque el binomial se define como número de éxitos en las n pruebas independientes. Un día es independiente de otro día. Entonces, en este caso podría ser el n del n igual 5, porque son 5 repeticiones, 5 días, y nuestra probabilidad de éxito es el 0,16, que es lo que estamos buscando, que es la probabilidad de. Entonces, en este caso, estamos buscando una probabilidad de un z, pero piden que sea como mínimo 2, ¿cierto? Entonces nos piden que sea mayor o igual a 2, y en cuyo caso, bueno, este z puede tomar valores de, si son los días, en los 5 días, 1, 2, 3, 4, o el quinto día, me refiero al lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. O bueno, no necesariamente el lunes en ese orden, pero uno de esos días de la semana, de lunes a viernes. Entonces, esto como mayor que 2, técnicamente tendría que ser todo esto, pero este cálculo es muy largo. Muy largo. O sea, no es que sea tan largo, pero va a ser latoso si está en el contratiempo de la prueba. Entonces, en este caso lo pueden definir como 1 menos la probabilidad de un z menor que 2 sin incluir el 2. O sea, solamente nos estarían pidiendo este cachito de acá. Menos el total. O sea, el total grande, quitándole el cachito chico. Entonces, en este caso va a ser 1 menos probabilidad de z igual a 1. Y bueno, como la distribución de z, la probabilidad de z va a ser un n sobre z. Yo, bueno, pongo z porque lo definí así para este ejercicio, pero en realidad, generalmente es probabilidad de x y el x. Toma el valor de z. Y el q de n menos z. Bien, porque, bueno, esa es la definición de la binomial. Entonces, en este caso va a ser 1 menos z menos 1, entonces va a ser 5, porque n es 5, sobre 1, del éxito por z, que es elevado a z, por, y q es 1 menos p, entonces 1, 0,16, y esto elevado a 5 menos 1, 4. Y esto nos terminará dando 0,0617. Y esa es la respuesta de la D. Esa es la probabilidad de que en al menos 2 días entre una semana laboral
se produzca que la línea de ensamblaje 3, la línea de ensamblaje 1 produzca más de 3 unidades y la línea de ensamblaje 2 produzca 0. Muchos ejercicios van a tener que hacer definir sucesos, o sea, que les dan definir, por ejemplo, el ejercicio de dividirlo en dos partes. Porque, por ejemplo, la parte de la línea 1 produzca más de 3 artículos, la línea 2 ninguno, eso me va a dar mi probabilidad de éxito, mi P, que era 0,16. Y todo lo demás es el otro ejercicio. Entonces, igual va un poco la cachativa y ojalá puedan resolver más ejercicio esto, porque igual binomial entra, deberían, bueno, todo este tipo de distribuciones va a entrar en la prueba. Alguna más que otra. Y bueno, como antes estábamos hablando de Poisson se van a dar cuenta del tiro porque le van a decir en metros, en horas, ese estilo de cosas. Esta era más, un poco más con trampa. Bien, entonces pasaremos al siguiente ejercicio, el número 5. Que vale un poco largo, no está largo, pero el 5. Entonces, ¿qué tenemos? El 5 dice: un fabricante de alambre delgado de cobre vende su producto en rollos que tienen rotulado diámetros. Se sabe que el 1% de los rollos no cumplen con lo rotulado. Además, el alambre presenta imperfecciones que no interfieren con su función. Si no hubiera imperfecciones, sigue un comportamiento de Poisson con una media. Aquí el ejercicio le está dando que va a ser de Poisson. Entonces, Poisson no van a tener duda. Lo demás, aprenderse bien cuando es binomial, cuando es de Bernoulli, cuando es geométrica, cuando es hipergeométrica, cuando es de Pascal, etc. Bien, entonces nos dan esos datos y si se toma una muestra de 20 rollos de alambre, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 22 rollos no cumplan el metraje rotulado? Y la segunda parte determina la probabilidad de encontrar 10 infecciones entre metros de alambre. Entonces, soluciones de la primera parte. En este caso nos dicen que 20 rollos de alambre, podemos aquí suponer que son nuestra cantidad de repeticiones, nos piden que 2 no cumplan con el metraje rotulado. Bueno, entonces aquí ya podemos definir que nuestra probabilidad de éxito es que no cumpla con el metraje rotulado. Entonces, el 1% no cumple con el rollo rotulado. Entonces, esto va a ser 0,01, que es el 1%. En este caso, la cantidad de repeticiones son 20 y la cantidad que buscamos son 2. ¿Ok? Bueno, no que sean 2. No, la probabilidad de que a lo más 2 rollos. Entonces, en vez de ser 2, tiene que ser como máximo 2. Entonces, un x menor o igual que 2. Entonces, no definí x, me flojera la verdad. Pero x podría definirse como la cantidad de rollos que no cumplen en una muestra de 20, por ejemplo. De 20, por ejemplo. Entonces ahí podemos decir ya, la probabilidad, bueno, esta no, que x distribuye binomial de un 20,0,01. Porque claro, binomial distribuye n, p. En cuyo caso, probabilidad de x va a ser igual a n sobre x por p de x. Y bueno, esto puede ser 1 menos p o q, como prefieren anotarlo, de n menos x. ¿Cómo prefieren anotarlo? Acuérdense que q es igual a 1 menos p, porque p más q es igual a 1. Ok. Entonces, aquí nos preguntan hasta menor o igual que 2. Entonces, x menor o igual que 2. No es tanto. Y bueno, x, también importante. X, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar del 0, del 1, del 2, etc. Casi todas las distribuciones. Deme un segundo, creo que tengo que pensar algo. Ya, estaba pensando que sí, está el tema. Aquí z también puede tomar el valor de 0, porque puede que le salga en un día. Estaba viendo que sea, volviendo al ejercicio 2,11, me disculpo. Ya volveremos al 5. Pero sí, x puede tomar 0,1, 2, como tantos valores. Entonces aquí el z del ejercicio anterior puede repetirse 0 veces. O sea que ningún día salga
ocurra en ningún día en un día. Entonces, aquí, bueno, no hay mucho más, o sea, para arreglar solamente habría que a esto sumarle la probabilidad de que z sea igual a 0. En cuyo caso, esto tendría que ser, voy a borrar lo de abajo, perdón si lo tiene anotado con lápiz pasta, me disculpo. Me disculpo. Entonces esto va a ser 1 menos, bueno, voy a anotar primero el del 0, entonces va a ser 5 sobre 0 por, bueno, 0,16 elevado a 0 por 1 menos 0,16 elevado a 5. Esto es más lo que teníamos antes, 5 sobre 1, 0,16 por 1 menos 0,16 elevado a 4. Y eso nos va a dar, déjeme lo hago la calculadora, 1 menos, va a ser 5 sobre 0, 16 elevado a 0 por 0,84 elevado a 5 más 5 sobre 1, 16 por 0,84 elevado a 4. Ya, ahí me dio 0,18349. Entonces ahí está la resolución con el... claro, porque también está la posibilidad de que en ningún día pase. Claro, se me fue ese detalle. Bien, corrigiendo. Entonces, volviendo atrás. Ya, 0, x puede tomar 0, 1, 2. Entonces aquí es la probabilidad de un x igual 0, probabilidad de un x igual a 1, probabilidad de un x igual a 2. Bien, esto en la calculadora, si es que pueden, si es que la calculadora, pueden notarlo como una sumatoria. Y ojalá le salga más fácil así. Porque en este caso tenemos que llegar a un n igual 2. Ya está ahí, ¿cierto? Porque el x tiene que llegar hasta el 2 del 0 de 20 sobre x por el éxito, que era que fallara el lado de x, por 0,99 en 20 menos x. Entonces, lo hago con mi calculadora. Ya, entonces esto me terminó dando 0,9989. Ok, es una muy alta probabilidad de que pase eso. Y la segunda parte de que nos dice determinar la probabilidad de encontrar 10 imperfecciones en 3 metros de alambre, nos dice, bueno, podemos definir Y como la cantidad de imperfecciones por metro. Por metro. El por metro es una unidad. Entonces, ahora sí, Y puede distribuirse mediante Poisson. O Poisson, como... me acuerdo más, Poisson. Me acuerdo más. Con una media de 2,3, porque es lo que nos dan. Poisson con una... claro, aquí nos dicen que las imperfecciones sigue un comportamiento de Poisson. Entonces ahí nos dan, no hay mucho que pensar, solo era definir bien Y y llegamos a lo mismo. En cuyo caso, la probabilidad de Y va a estar dada por E a la menos lambda por lambda a la Y partido en Y factorial. En cuyo caso, como ya tenemos el valor de lambda, va a ser E a la menos 2,3 por
2,3 elevado a y con y factorial dividiéndolo. Entonces, ¿cuál es de encontrar 10 imperfecciones? Ni más ni menos, 10 justas. Entonces va a ser la probabilidad de y igual 10. Entonces va a ser e a la menos 2,3 por 2,3 elevado a 10 partido en 10 factorial. Eso es bastante pequeño, va a ser 1,1445 por 10 a la menos 4. O si lo quieren anotar es 0,00011445. Muy baja la posibilidad. Y luego, la pregunta B nos dice, se realiza un control de calidad. Si te revisas rollos hasta encontrar uno, esto es importante, si pueden subrayar, intenten encontrar uno que no cumple el metraje rotulado, o sea, hasta encontrar el primero, encontrar el primer éxito, que no cumple con el metraje rotulado de 10 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que revisar por lo menos 4 rollos? Ya. Entonces, en cuyo caso, lo que vamos a hacer para la B, bueno, la B, dice, yo voy a definir Z como el número de pruebas hasta el primer éxito. El primer éxito, o sea que el metraje no cumple. Metraje no cumpla. No cumpla. Esto con una probabilidad de éxito del 0,1%. ¿Ya? Entonces en este caso Z va a distribuir geométricamente con éxito 0,01. Entonces, ¿y el Z qué valores puede tomar? Bueno, curiosamente la geométrica es la única de estas que no parte del 0. Z puede tomar valores desde el 1 en adelante, en adelante. 0, bueno, 1, 2, 3, hasta allá. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la geométrica? Es que la probabilidad de Z va a ser igual al éxito por el no éxito del Z menos 1. ¿Okay? En cuyo caso esto va a ser 0,01 por 0,99 elevado a Z menos 1. Y esa es la probabilidad que estamos buscando. Entonces nos preguntan más arriba cuál es la probabilidad de que se tengan que revisar por lo menos 4 rollos. Por lo menos. Entonces ese va a ser de un Z mayor o igual a 4. Pero claro, esto puede ser infinito. Puede ser muy grande. No necesariamente te dicen vamos a revisar hasta 20 rollos, hasta 10 rollos. No, esto te dice van a revisar y revisar rollos. Entonces en este caso es más fácil buscarlo como de un Z menor que 4 sin incluirlo. Entonces ser 1 menos la probabilidad de un Z igual a 1 más la probabilidad de un Z igual a 2 más la probabilidad de un Z igual a 3 más la probabilidad de un Z igual a 4. Teniendo eso en cuenta, nos va a terminar dando es 1 menos. Bueno, y la pueden hacer la sumatoria también. En este caso, como notación, es fácil notarlo como sumatoria. Entonces, Z igual 1 hasta el 3. Claro, me equivoqué, me puse el 4 de más. 4 no tiene que estar ahí. Está de más, tiene que ser hasta el 3, porque el 4 sin incluirlo. De 0,01 por 0,99 Z menos 1. Y esto nos va a dar, bueno, lo hice con la calculadora. Entonces nos va a dar 0,970299. Compruébenlo, si no, anote mal la calculadora y no hay drama con eso. De hecho, bueno, voy a poner a comprobar simplemente porque es más fácil. Se me perdió el punterito. ¿Dónde está el punterito? Ahí está el punterito. Sí, efectivamente da ese resultado. Bien, el siguiente, el 6. 6. Nos dice el número de usuarios que
no pueden acceder a un determinado sitio web en una hora. Otra vez, Poison. Es una aleatoria distribuida por Poison con promedio de 6 usuarios por hora. Con la probabilidad de que en un periodo de media hora no puedan acceder a este sitio web 3 o más usuarios. Entonces aquí ya nos dicen cómo podemos definir X. Aquí podemos definirlo como la cantidad de usuarios que no pueden acceder en una hora. Ahí en la prueba le ponen no pueden acceder al sitio web en una hora. Entonces, X distribuye Poison o Poison con media 6. Y nos preguntan por media hora. Entonces, eso puede llegar a confundir un poco. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer una regla de 3 simples o con... ¿cómo se llama? Proporcional. Entonces, si ustedes dicen aquí la cantidad de usuarios y aquí abajo la cantidad de horas, tienen 6 usuarios en una hora. Y esto tienen que ser igual a un promedio en media hora, ¿cierto? Entonces, en este caso, para la media hora, lambda va a ser igual a 6 por 0,5, que es 3. Ok, teniendo eso de lado, podemos decir que podemos definir a Y como el número de usuarios en media hora. Usuarios que no acceden en media hora. Sorry por la letra. Entonces, para este caso, Y distribuye también, o sea, distribuye Poison con media 3. Entonces, la probabilidad de Y va a ser E a la menos lambda por lambda al Y partido en Y factorial. En este caso, igual que en el anterior, menos 3 por 3 elevado a Y partido en Y factorial. Y con Y que puede ir del 0, del 1, del 2, del 3 hasta infinito. Entonces la pregunta nos va a acceder más 3 o más usuarios. Entonces nos preguntan probabilidad de que un Y mayor o igual a 3. Que en cuyo caso esto, igual que el anterior, es más sencillo verlo como 1 menos la probabilidad de un I menor que 3. Entonces 1 menos la probabilidad de I igual 0 más la probabilidad de I igual a 1 más la probabilidad de un I igual 2. Y el 3 no, porque no lo incluimos. Entonces, también lo volveré a anotar como sumatoria hasta el 2 de E a la menos 3 por 3 a la Y partido en la Y factorial. Y esto nos va a dar 0,5768. Eso por el 6. Sencillito. Luego, el ejercicio 7 nos dice que un organismo de defensa del consumidor analiza unidades de un producto hasta encontrar uno que no presenta su fecha de vencimiento y se sabe que en el mercado un 3% de unidades de este producto no tiene su fecha de vencimiento. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que realizar más de 3 unidades? Entonces, similar a uno de los anteriores, veamos. Bueno, el 7 y el 8, el 8 depende del 7. Entonces, digamos que este es el A y este es el B. Digámoslo así. Sí, entonces de la solución, podemos definir a X como la cantidad de productos analizados, hasta encontrar uno o el primero sin fecha de vencimiento. Sin fecha de vencimiento.
su fecha de vencimiento. Entonces, como estoy buscando el primero de una repetición de datos, esto X va a distribuir de una forma geométrica con éxito 0.03, porque le dice que el 3% de unidades del producto no tiene su fecha de vencimiento. Ok, y X en este caso va a distribuir, bueno, su éxito por su fracaso elevado a su X-1, cuyo caso esto va a ser 0,03 por 0.97, X-1 similar, muy similar a uno de los anteriores. Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Y luego nos preguntan cuál es la probabilidad de que se tenga que realizar más de 3 unidades. Entonces, nos preguntan la probabilidad de que tenga que realizar un X mayor a 3 unidades. Entonces, mayor a 3 puede ser infinito, entonces es 1 menos la probabilidad de un X menor o igual a 3. Y obvio, geométrico va del 1, 2, 3 hasta el infinito, pero parte del 1. 1 menos... Bueno, esto se puede anotar como la sumatoria o como los 3 juntos. Podemos anotarlo como los 3 juntos, ya que para variar un poco. De x igual 1, probabilidad de un x igual 2, más la probabilidad de un x igual 3. Entonces 1 va a ser menos y un x igual 1 debería ser 0,03 por 0.97. 1 menos 1 es 0, más 0,03 por 0,97. 2 menos 1 es 1, más 0.03 por 0.97. 3 menos 1 es 2. Eso. Esto también lo voy a anotar como factorizando el 0.03, pero no hay mambo. Entonces sería 0,9126. 73. Es el primero. Y del segundo, ¿cuál es la probabilidad de que se revisen a lo más 6 unidades para encontrar 3 sin fecha de vencimiento? Entonces este va a ser distinto. Entonces en este caso voy a definir a Y, por ejemplo, como el número de pruebas para encontrar 3 sin fecha de vencimiento. Sin fecha de vencimiento. O sea, encontrar 3 éxitos. Y esto es, la Y en este caso se va a distribuir de forma de Pascal. Porque Pascal busca mide una cantidad X o Y de pruebas para encontrar una R cantidad de éxitos. Entonces Pascal distribuye con el éxito 0,03, nuestra cantidad de éxitos, que en este caso es 3. Entonces, la probabilidad de I, dado que es Pascal, va a ser de I-1 partido en nuestro R-1, o sea, no partido, sobre. Entonces es nuestro éxito sobre nuestra R, o sea, R elevado a nuestra R por nuestro fracaso elevado a nuestro Y menos nuestra R. Y en cuyo caso esto, nuestra Y, se va a mover desde R a R más 1, a R más 2 hasta infinito. Entonces para este caso, reemplazándolo, va a ser Y menos 1, T menos 1 es 2 sobre 2 por 0,03 elevado a 3 por 0.97 elevado a I menos 3. Con I viajando desde el 3 al 4 al 5 en adelante. ¿Y qué nos piden? Nos preguntan por a lo más 6 unidades. Entonces, probabilidad de un Y como máximo 6 unidades. A lo más 6 unidades. Entonces, en este caso, lo podemos hacer, por ejemplo, como les haga más cómodo, de un X igual 3, más la probabilidad de un X igual a... Claro, es 3, 4, 5 y el 6. 4 más probabilidad del X igual 5 más la probabilidad del X igual 6.
O también lo pueden notar como la sumatoria desde un y, bueno, perdón, x es y. De y igual a 3 hasta el 6 de lo que tenemos arriba. De 0,03 elevado a 3 por 0.97 y menos 1. Y eso nos va a terminar dando también un valor más pequeño, 5,0441, bueno, 42 aproximado, por 10 a la menos 4, que sería 0,00050442. Ese sería el resultado. Y bueno, si lo quiere, esto es la probabilidad. Si lo quieren sacar en porcentaje, las probabilidades la multiplican por 100. Luego el ejercicio número 9 dice que el ciber cobra un... Lo más probable es que hayan visto con la profe pero nunca está de mal volver a hacerlo, por si dudas o otro tipo de resolución. Que un ciber cobra 500 pesos la hora por el uso de un computador y el número X de fallas se pueden producir por computador. Es una variable aleatoria distribuida según Poisson, otra vez Poisson. Con media 0.2 fallas por hora, mientras que el costo C en peso de reparación por hora de computador está dado por C igual a 700x cuadrado. Determine la probabilidad de que en 5 horas no se produzcan fallas y calcule el beneficio esperado por hora. Bien, de la A. Dice, en una hora, bueno, similarmente, vamos a hacerlo como similarmente lo hizo la profe. Bueno, así lo hice yo, distinto un poco como lo hizo la profe. No sé si lo habrán hecho con ella, pero esto lo hizo conmigo el semestre pasado. Esto debe ser, bueno, la probabilidad de X, en este caso sabemos que distribuye Poisson, ¿cierto? Que en una hora distribuye E a la menos lambda, ¿cierto? Poisson con 0.2 fallas por hora, lambda a la X partido en X factorial, ¿ya? Y X va a ser el número de fallas por hora. No fallas por hora. Con X distribuyendo a Poisson 0,2. Ok. En este caso queremos... se podría decir como que falle. O sea, si X es el número de fallas por hora, Poisson puede distribuir desde el 0, 1, 2 en adelante. Entonces yo lo pensé de esta forma. Si queremos en 5 horas, independiente unas de otras, tendría que ser que la probabilidad de que haya 0 por la probabilidad del 0 por, o sea, en la primera hora, en la segunda hora, que en la tercera hora tampoco haya, en la probabilidad de la cuarta hora tampoco haya, en la probabilidad de la quinta tampoco hayan fallas, porque hay 0 fallas. En cuyo caso hubieras tenido que ser lo mismo que a la quinta, ¿cierto? Entonces, la forma que yo resolví de 0 es igual a e a la menos 0,2 por 0,2 elevado a 0 partido en 0 factorial. No se asunte con el 0 factorial, eso es 1. Y todo esto elevado a 5. Y eso me terminó dando 0,3678. Esa es una forma. Y la otra forma de hacerla es, bueno, como si lo vieron en clase, igual que en el otro, voy a llamarlo con Y, por ejemplo, Y, que es lo mismo que el otro, número de fallas por hora, y que Y distribuye a Poisson 0,2. Ya, y con Y que puede tener valores del 0, 1, 2, etc. Bien, y bueno, aquí puede ser la cantidad de fallos en la cantidad de horas. Entonces esto tienen 0.2 fallos en una hora. Por lo tanto yo aquí estoy buscando en 5 horas, ¿cierto? Estoy buscando otro lambda en 5 horas, ¿cierto? Entonces en este caso el lambda 2 me refiero porque estamos viendo de la segunda forma de poder resolverlo, que es muy similar.
va a ser igual a 0,2 por 5, que eso es 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, no es que, aquí me equivoqué, no es que se distribuya 0,2. Este es el nuevo Poisson como redibujado para el contexto en las 5 horas, porque para hacer la diferenciación, en la primera forma que hice, yo tomé el que me dan el dato y lo multipliqué por sí mismo 5 veces porque eran 5 horas y cada hora independiente una de otra. Entonces tomé el de Poisson y lo elevé, más que nada. O sea, no es que haya elevado el 0,2, elevé el resultado de toda la operación. En este caso se cambia la media de Poisson por una media adecuada a nuestro ejercicio. Entonces esto va a ser Poisson 0,2 por 5, porque son la media de una hora por 5 horas, es 1. Entonces, volviendo al tema, entonces I nos queda igual a Poisson de 1. Entonces I tiende al 0, 1, 2, 3, Entonces aquí en este caso la probabilidad de Y va a ser igual a E a la menos 1 por I a la 1, digo por 1 a la I partido en el I factorial. Entonces la probabilidad de que no hayan fallas, de que I sea 0 en esas 5 horas, eso de ahí va a ser E a la menos 1, 1 elevado a 0 es 1 por 1, y 0 factorial es 1. Entonces esto es E a la menos 1, que es igual a 0,3678. Llegamos a lo mismo, solamente que eso fueron dos formas de acercarse al problema distintas. Yo en lo personal, esto de aquí, yo lo estoy asumiendo que cada hora era independiente una de otra. Porque necesito que la primera hora no falle, y la segunda no falle, y la tercera no falle, y la cuarta. Pero si llegan a ser, si el ejercicio llega a ser que sea una probabilidad condicional una hora después de otra, esto ya, esta parte de aquí estaría mala. Porque yo asumí que eran independientes. En este caso, el como lo hizo profe, encuentro que es mejor porque tú alteráis tu promedio de trabajo de Poisson en base a lo que te preguntan. Si en vez de ser 5 horas hubieran sido 6, 24, 36, 2, ahí se cambia por esta pequeña regla 3 simple que tenemos aquí. Bien, y el B. ¿Qué nos pregunta el B? El B nos pregunta calcular el beneficio esperado por hora de PC. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio va a estar dado por hora, son 500 pesos la hora. Entonces, de base por hora ganamos 500 pesos. Pero el costo por hora está dado por 700x cuadrado. Entonces, eso hace 500 menos 700x cuadrado. Ya. El costo en pesos. Bien. Entonces, este es como el beneficio base. Y este es el 700. Entonces nos preguntan cuál es la esperanza del beneficio. Esto va a estar dado por, la esperanza de, tu propiedad de la esperanza, menos 700x cuadrado. En este caso, este es una constante y sale para afuera, no hay problema. La esperanza del 700x cuadrado. Y esto va a ser los 500 menos los 700, la esperanza del x cuadrado. Ahora, esta esperanza del x cuadrado, ¿cómo la sacamos? La esperanza del x cuadrado, nosotros sabemos que la varianza de x, ¿cierto? Es igual a e cuadrado menos e de x al cuadrado, ¿cierto? La esperanza de x. Aquí una cosa de las propiedades de Poisson, para Poisson, es muy importante saber que
tu esperanza de tu promedio es tu promedio y que la varianza de tu promedio también es tu promedio. ¿Ok? Tu X. Un momento. Así, corregido. No es la esperanza de tu promedio, es la esperanza de tu X, es tu lambda, y tu varianza de X es tu lambda. Ahí sí. Entonces, para este caso, esto sabemos que es igual a lambda, que es igual a la esperanza al cuadrado, que eso no lo sabemos, menos, y lo de aquí es eso al cuadrado. Entonces, esto es 0,2 es igual a la esperanza x cuadrado menos 0,2 al cuadrado. Por lo tanto, para esto tenemos que la esperanza de x cuadrado va a ser igual a 0,2 al cuadrado por 0,2. Perdón, más. Eso es igual a 0,24. Entonces, volviendo a lo anterior, vamos a tener que esto va a ser 500 menos 700 por 0,24. ¿Ya? Y esto nos va a dar en pesos que el beneficio obtenido es de 332 pesos. Bien, que es lo que nos está dando aquí arriba. Entonces, estamos bien. Y ahora el último ejercicio, que es el 2.10. Supongamos que la probabilidad de un virus borre un disco duro de un computador infectado es de 0.8. Bueno, para el ejercicio 10 voy a realizar solamente la parte A, particularmente porque la B está un poco confusa. Se pueden sacar varias distintas probabilidades. Ahí vamos a llegar a la explicación. Yo voy a tratar de resolverlo volviendo del vacaciones 18 con la profe. Así que ya para esa semana le podría tener la respuesta de este ejercicio como de la parte B. Entonces supongamos la probabilidad de un virus por un disco duro de un computador infectado es 0.8. Ya, entonces en este caso para la probabilidad de éxito, bueno, de que sea infectado es 0,8. 0,8. ¿Y cuál es la probabilidad de que el tercer computador infectado sea el primero en perder el disco duro? El primero en perder el disco duro. Entonces, eso puede ser como que. Se puede decir como que. Ese va a ser el número de pruebas para que el primero esté infectado. En este caso, X distribuye de una forma geométrica con P de P. De P igual a 0.8. Y en este caso nos dice el tercer computador está infectado, es súper sencillo, probabilidad de X igual 3. Bueno, en la geométrica esto distribuye la probabilidad de X es igual a P por Q elevado a X menos 1. Con X igual a 1, 2, 3, etc. Entonces esto va a ser 0,8 por 0,2, 3 menos 1, que es 2. Entonces va a ser 0,032. No tenía mucha ciencia. El tema aquí con la probabilidad de... más con la sintaxis, por decirlo, porque para serles sincero, está un poco difícil la sintaxis en este. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el décimo computador infectado sea el sexto en perder el disco duro? No nos están diciendo de que en 10 pruebas 6 estén infectados. No nos preguntan que hayan 6 infectados en 10 pruebas. Entonces está un poco... Bueno, si logran sacar la respuesta, avísenme. Si no, yo esto lo voy a ver con la profe la próxima clase. O sea, la próxima semana y la próxima ayudantía yo se los voy a responder a esta duda. Recomendaciones, bueno, ahora vimos harto un poco de Pascal, un poco de geométrica, harto Poisson, vimos una de binomial. Como tarea, les recomiendo buscar de ejercicios de distribución hipergeométrica, ¿ya? Porque la hipergeométrica se funciona en poblaciones finitas,
poblaciones finitas. De hecho, a ver, busquemos una hipergeométrica al tiro, a ver. Poisson. Bueno, están los ejemplos de la guía. Yo quería evitar los ejemplos de la guía, pero el sentido de una empresa se dedica al rubro de la computación, tiene para la venta 5 impresoras de inyección a color, 4 impresoras láser y 6 multifuncional. Eh, y una persona compra 5 impresoras, ¿cuál es la probabilidad de que solo 3 de ellas sean láser? Bueno, aquí definir X como el número de impresoras láser entre las 5 compradas. Porque claro, de las que compró 5 impresoras, la probabilidad de que 3 sean láser. Entonces, el total de impresoras es 15. El que busco, el de éxito, son 4 y mi media o mi muestra es de 5. Ya. Entonces, de un total, tenemos un total de 15. Las que nos sirven son 4, las que no nos sirven son 11. De una población de 5 que sacamos o sea, de una muestra de 5 que sacamos de la población, entonces se va a distribuir de esta forma. En el sentido de que primero va a ser lo que nos sirve partido de nuestra X por lo que no nos sirve partido en el resto del X de la muestra, partido en el total, partido en nuestra cantidad de la muestra. Entonces, para un X 3 reemplaza y les da. Esto, la hipergeométrica puede ser útil. Por ejemplo, le dice, no, tengo un equipo de fútbol. No sé, yo no juego fútbol, así que no sé cuántos sean. No sé, tengo un grupo de personas, tengo 30 personas en total. De las cuales, qué sé yo, 5 tienen poleras rojas. Y si yo saco a 7 personas de ese grupo, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellas tengan poleras rojas? Por ejemplo. Entonces, voy a anotarlo, de hecho, como tarea, para que lo revisen. No es difícil. Entonces, de 30 personas, tengo a 5 con polera roja. Con poleras rojas. Con poleras rojas. Entonces, si yo saco 7 al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 tengan poleras rojas? O el otro, también podría decirle, oye, otra pregunta podría ser, ¿y cuál es la probabilidad de que 3 tengan de otro color? Por ejemplo, y ahí tendrían que jugar. Eso se los dejo de tarea. Si quieren la hacen, si no, recomiendo que la hagan. Les va a ayudar. Así que, eso, no me pregunten por décimas porque no, por ahora no. No prometo nada, no puedo prometer nada por ahora. Más que nada porque para el primer control ya lo hicieron, no lo voy a revisar yo. Quizá para el segundo control sí lo responda yo, pero tengo que hablarlo con la profe. Así que yo no le dije nada sobre décimas, estoy callado. Eso, espero les sirva, que tengan un buen 18, o si ya lo están viendo después del 18, espero le hayan tenido bien. Y nos vemos la próxima ayudantía. Bye.